Romanos capítulo 15, todo el capítulo, acabamos de leerlo, y habla de cómo es que la iglesia, a la cabeza del Señor Jesús, lleva el evangelio hasta el último rincón de la tierra, con el abrigo, con la guianza del Espíritu Santo, con la paz que solo Él da. Está ligado directamente el capítulo 15 con el capítulo 14. Se desarrolla la idea completa. Y el apóstol Pablo insiste en que no debe haber segregación entre nosotros. Hace 2000 años era entre judíos y gentiles, choque de culturas, cosa que hay que superar. Hay que superar. Hoy no es diferente, porque tenemos una misión. Palabras claves aquí en el capítulo 15. Vaya mirando conmigo, por favor, el versículo 1, los que somos fuertes. Y haga un paralelo con los débiles al final del versículo, ¿sí ve? Los que somos fuertes, los débiles. En el versículo 2 dice nosotros. Entonces puede hacer usted una suma, una operación aritmética. Los que somos fuertes, los que son débiles, estos más estos, el resultado es nosotros. Hay un nosotros. Y eso lo determinó Cristo mismo en su iglesia. Más adelante también es en el versículo 5, un mismo sentir, ¿sí lo ven? Un mismo sentir, según Cristo Jesús al final del versículo. Y ahí se va concatenando la idea. Los que toman nota, vayan, si quieren, anotar esas palabras clave y pueden armar una sola frase de hoy, junto con el adjetivo del versículo 6 que dice unánimes, unánimes, o sea, a una voz, dice ahí mismo, o sea, una sola alma, como dice en Hechos. Entonces esa es la condición, esa es la circunstancia. Después en el versículo 9 dice que el propósito, el propósito es que glorifiquen a Dios, ¿quiénes? Los gentiles, que siempre estuvieron en el plan de Dios. Estuvimos. Y ahí mismo dice, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles. Es Cristo Jesús cantando al Padre en medio de la congregación hoy y toda la historia hasta que regrese por su iglesia. Como dice el Salmo 22, te cantaré en medio de la congregación, te alabaré. Palabras claves, cantaré, ahí en el versículo 9, ¿sí lo ven? Cantaré a tu nombre. Alegraos, en el versículo 10. Alabad, magnificadle todos los pueblos, versículo 11. ¿Sí va armando la idea con estas palabras claves? Después del versículo 12, después de la mitad, habla de el que se levantará a regir los gentiles. Es Cristo el Señor, claramente. Y estos gentiles esperarán en Él. En el versículo 13 habla de esperanza. 2 veces. La idea va tomando más forma, más estructura. Y esos gentiles en el 16 dice que serán una que agradable. Una ofrenda agradable, ofrenda. ¿Cómo? Presentándose como sacrificio vivo, presentando sus cuerpos todos los días, pero especialmente el día del Señor. El cristiano, y aquí el cristiano gentil, también como el judío, se presenta a diario con su cuerpo santo, limpio, apartado, como ofrenda viva, de sacrificio vivo. ¿Recuerdan que Romanos habla de ello?
Y el domingo especialmente todos nosotros como un solo cuerpo, como un solo sacrificio. Y Romanos hizo alusión al sacrificio del tabernáculo. Allá eran sacrificios muertos. Pero todos nosotros aquí reunidos somos un sacrificio vivo para el Señor, para el Dios viviente. Después el versículo 23 habla del campo, un campo misionero, si ven la palabra ahí, campo misionero. Versículo 24 habla de España. 26, una ofrenda para los pobres. Mire, entonces la economía, el dinero, también hace parte de la ofrenda agradable, de cantarle al Señor, de confesar su nombre, de la esperanza que tenemos. Y nos une en un mismo sentir a gente de toda cultura, pueblo, raza, nación, estrato. Y finalmente, esto apunta, porque habla de bienes espirituales, pero también de bienes materiales. El cristiano no es tacaño y su dinero especialmente, no descuidando lo demás, claro, pero está enfocado en ayudar el progreso del evangelio. Mire el versículo 29, al final dice que él quiere llegar, Pablo quiere llegar con la bendición del evangelio, seguir evangelizando la iglesia, profundizar en ello, en las buenas noticias. Pidió oraciones por él para que los rebeldes, versículo 31, no sean estorbo y esa ofrenda a los santos sea aceptada. Entonces, esa unidad en medio de semejante diversidad tiene un propósito: utilizar los recursos, la alabanza, generar esperanza y promover la misión de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra con todos los que fueron salvos, con todos los que fueron añadidos a la iglesia. Eso fue así hace 2000 años y es así hoy todavía. Pero imagínense ustedes una orquesta con instrumentos dulces, suaves, y otros fuertes, gruesos, y otros de sonido de cuerdas, otros con sonidos más agudos, más de todo. Pero cada uno haciendo lo suyo, cada uno queriendo brillar más que el otro. O quizá todos de acuerdo y uno por allá desentonando. Yo he visto aquí todo un plan de Dios en el que tenemos el gran privilegio de participar, y es llevar el evangelio unánimes a pesar de todas las diferencias que tenemos, a pesar del pecado, que no es que tengamos permiso de ninguna manera, pero es una realidad que vamos superando cada vez más con la santidad de Dios, pero para llevar, hacer mover la misión del evangelio hasta lo último de la tierra. Pablo, el apóstol, llegó hasta España, parece. Gracias. Y en aquellos días, los historiadores hablan del mundo conocido. El mundo conocido hace 2000 años llegaba hasta España. No se sabía más. Los seres humanos no conocían más. Entonces, parece que sí. Llegó hasta los confines de la tierra. Pero aquí estamos nosotros. Permítame preguntarle una cosa. ¿Usted cree que ya llevamos el evangelio hasta lo último de la tierra? ¿Hasta el último ser humano? No. Falta evangelizar a Elizabeth, que ya ellos, Freddy y Angie, empezaron la misión. Pero ahora falta evangelizar al bebé, ¿o no? Hay que esperar que nazca, que aprenda los códigos del español, si le van a enseñar inglés también, y enseñarle que hay Dios, hay un Dios.
enseñarle que necesita ser salvo ese bebé. Y asimismo hay mucha gente en el mundo engañada pensando que conoce a Dios y no lo conoce. Entonces no han sido evangelizados. Si no entienden que son pecadores, que Dios es santo, que merecen el juicio eterno, el infierno para todos los siglos de los siglos, por su pecado, delante de un Dios santo, santo, santo. Si no entienden que Cristo Jesús vino a salvarles, siendo inocente y con su sangre, gracias, los puede recibir, los puede liberar de esos pecados y los puede declarar inocentes y justos el día del juicio final. Si no entienden, si no conocen a ese Dios y si no confían plenamente en Él, pues entonces no han sido evangelizados. Es diferente a alguien que escuchó esas buenas noticias y las rechazó. Ese ya ha sido evangelizado y ya ha sido condenado. Imagínese por un momento entonces esa orquesta que tiene una misión con instrumentos, la sinfónica, y cada uno hace lo suyo en desorden. Pudiéramos hablar de algo similar. Es una ilustración solamente, pero todo cristiano hace parte de esa orquesta. Todos tenemos por lo menos un don, una capacidad, todos. Y como esa orquesta que va a ir de gira mundial después de haber entrenado, después de haber ensayado, necesitan esforzarse, necesitan seguir al director y no sobresalir por encima del otro, de los otros. No desentonar aparte, lejos de los demás. De eso es que habla el versículo 5. Unánimes, en un mismo sentir. Y el 6, a una voz, a una voz. Porque nosotros no estamos solo de gira internacional para entretener con música. No, nada que ver, más bien. Nosotros somos parte de una misión, de la misión más grande que hay sobre el universo, sobre la tierra, y es el Señor Jesucristo llevando su palabra, su salvación, llevando el perdón a estos barrios, a estas familias. A esta iglesia pertenece usted. Por algo Dios le puso aquí y le trajo. ¿Está haciendo usted a lo que fue enviado? Estamos hablando de impulsar la misión del Evangelio hasta los confines de la tierra, bajo el consuelo y la paz del Espíritu Santo. Esa es la idea principal en Romanos 15. Por un lado, quiero que la palabra de Dios le exhorte a usted, si está en ese sentir o no, si tiene gozo o no en ello. Y por otro lado, quiero animarle, porque pertenecer a semejante misión es el proyecto de vida más hermoso que hay, en verdad. Lo más relevante del capítulo veo yo que se puede dividir en cuatro cosas. Primero, la responsabilidad de los fuertes hacia los débiles. Está del versículo 1 al 6. Como les digo, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. O sea, hay que tener más paciencia con los débiles, más paciencia. Con el que cree que Dios se va a poner bravo si usa determinado color en la ropa. O el hermano que tiene, en fin, que tiene miedo por lo que come, a pesar de que ya leímos hace 15 días, que todo lo que Dios creó es bendito si uno hace acción de gracias. Todo, dice en 1 Timoteo 4, en Corintios también, en Hechos 10. Paciencia. Entonces, el versículo 2, mírelo, hay que agradar ¿a quién?
¿A quién? Al prójimo. Hay que agradar al prójimo. La vida cristiana es ciertamente de sufrimiento en el buen sentido de la palabra, y es dejar pasar la ofensa. Es decir, tengo derecho a reclamar esto, pero voy a tener más paciencia al hermano, porque no tiene un nivel de madurez, aunque cree que sí, pero no soy el patrón de él, no soy el Dios de él. Yo no soy su dueño, la iglesia no es mía, la iglesia es del Señor. Yo no soy más miembro por llevar más años, por creer que sé más, creer que sé más, mucho menos por alguna prosperidad externa. Y entonces la responsabilidad de los fuertes hacia los débiles es una aceptación abnegada, hermanos. Los creyentes maduros debemos soportar las flaquezas de los débiles. No solamente aguantar, sino llevarlas sobre nosotros, es el término ahí. Cargarlas. Si el hermano se deja y si Dios da licencia y sabiduría, habrá que explicarle, hermano. A libertad fuimos llamados. Tranquilo, no se preocupe. Pero sin exigir. Y hay un modelo supremo, y es Cristo Jesús el Señor. Por eso el Espíritu Santo escribió el Salmo 69 y versículo 9. Dice, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y fue especialmente, bueno, durante todo el ministerio del Señor Jesús, pero especialmente aquel día, desde el monte, desde aquella noche, del Monte de los Olivos, muchos maldijeron a Dios, vituperaban al Señor y lo hicieron maldiciendo al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús recibió eso y cargó esa ofensa. Siendo puro, siendo inocente, pues cuánto más nosotros necesitamos animarnos a tener paciencia con el que está muy cerca del legalismo, con el que no ha entendido la gracia, pero ama al Señor. Eso es importante, ¿no? Porque ahí dice, agrade al hermano en lo que es bueno. El versículo 2. Pilas. Agrade al hermano en lo que es bueno. No se nos está pidiendo que agrademos al hermano en lo que es malo. En acusar, en señalar, en calumniar. Porque eso es una tarea, eso es un papel del diablo, eso es otra cosa. El que venga a destruir, no, eso es otra cosa. Entonces, esa es una primera cosa que yo veo, la responsabilidad de los fuertes ante los débiles, los primeros 6 versículos. Una segunda cosa es la unidad entre judíos y gentiles para la gloria de Dios. Desde el versículo 7 hasta el 13 dice, recíbanse. El Señor Jesucristo fue siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Eso es profundo y es complejo. Es parecido a Romanos 11, que dice, oh profundidad, oh, de las riquezas, de la ciencia y la sabiduría de Dios. Es impresionante cómo Dios utilizó la soberbia del conocedor para recibir al ignorante. Cómo Dios humilló al altivo y religioso para salvar al pecador. Que se podría resumir así, ¿no? Esa tensión entre judíos y gentiles hace 2000 años allá en Roma. Y dice que el Señor Jesucristo vino y fue siervo de la ley, de la circuncisión. Pero Romanos también nos decía, en el capítulo 5 tal vez, lo leímos en Romanos antes, hace unos meses, la circuncisión verdadera es la del corazón, la del corazón. Entonces el Señor Jesús
Es el cumplimiento de la ley, el empalme y el proveedor de la gracia. O sea, el Señor Jesucristo es salvador tanto de judíos como de gentiles. ¿Mm? Tanto de los de la mejor denominación, la más erudita, como de la más ignorante, pero que cree en su nombre. Porque hay hermanos de las iglesias locales, pero también hay hermanos de otras denominaciones, que tienen una fe básica, una fe sencilla, no entienden mucho más de cosas complejas, pero saben una sola cosa: Cristo me salvó, Cristo me ama, yo soy un pecador que necesita ser salvado. Punto, amén. Ya, no hay necesidad de más en el caso de ellos, ¿no? Que cada uno recibió una medida de fe. Esa es la segunda cosa, la unidad entre judíos y gentiles para la gloria de Dios. Unidad, unanimidad, unanimidad. De nuevo, permítanme insistir en la orquesta. Uno que desentone y le llamaron la atención, le dijeron: no, usted está leyendo otra partitura, por favor, arrepiéntase, cambie, mire, todos estamos de acuerdo, por favor. No, pero es que yo, pero hermano, hermanita, todos estamos cantando esta melodía, esta. Hablando de música, ya el Señor los cayó, pero iniciando en la oración y los primeros himnos, nosotros veníamos, estábamos, ahorita hace unos minutos estábamos cantando himnos y afuera estaban cantando música secular, ¿no? A todo volumen, con otras letras, con una apología al pecado y demás. Es algo así lo que quiero ilustrar. La iglesia necesita estar unánime, necesita estar en un solo sentir. No es una idea mía, es una orden de Dios, el Señor Dios. Hermano, empuje para el mismo lado, por favor. Ah, pero es que no me gusta, es que no estoy de acuerdo. Sí, hermano, yo también tengo cosas que no me gustan, pero voy a cargar ese peso. Si son cosas grises, ¿no? La tercera cosa es el ministerio apostólico de Pablo. Del versículo 14 hasta el 22, el apóstol Pablo está hablando de para que haya alabanza, cánticos alegres, magnificada al Señor, como decían versículos 9, 10 y 11, tiene que haber ofrendas, o sea, gente, ofrendas, o sea, dinero. Resulta que hoy en nuestro contexto, los falsos maestros del falso evangelio de la prosperidad han hecho mucho daño a nuestra cultura y aún al pueblo de Dios. Un hermano decía hace años que él estaba lastimado porque venía de un sitio de esos, de una mega iglesia, y le habían hecho daño porque que lo estafaron, le pedían y él también creyó que si daba 1.000.000, Dios le daba 100 millones de una vez. No, esto no es así necesariamente. Entonces, estamos lastimados, digamos. La cultura de hoy nos ha golpeado mucho, muy duro. ¿Mm? Pero hay que regresar a la palabra. ¿Sí o no dice la palabra de Dios que hay que dar económicamente? Sí, sí, es claro. Aquí dice que Pablo recogió de la iglesia de Macedonia y de Acaya una ofrenda para los pobres que había en Jerusalén. Entonces, pues es importante. La obra de Dios también se hace con plata. No podemos romantizar eso. Tampoco podemos manipular a la gente de decirle que si no da dinero, entonces se va a condenar. No. Ni despertarle la codicia al cristiano, que entre más dé, más. No. Que si usted adora al Señor con todo su ser, con todos sus recursos, con su tiempo, con su manera de vivir.
Y en este contexto de Romanos 15, estando unánimes, tocando la misma melodía, porque somos una orquesta, hermanos. Entonces, el ministerio apostólico de Pablo apunta hacia el sacerdocio evangélico. Pablo describe su labor misionera con un lenguaje sacerdotal, cúltico. O sea, él presenta a los gentiles como una ofrenda sacrificada por el Espíritu Santo ante Dios. Y también se presenta como un pionero del evangelio. Él se sentiría orgulloso, está diciendo, solamente en lo que Cristo Jesús ha hecho a través de él para llevar el evangelio a donde Cristo aún no era nombrado. Es muy diligente el hermano Pablo. Y la cuarta sección habla de los planes de viaje y la petición de oración, de los versículos 23 hasta el 33. El hermano Pablo está mostrando como apóstol valor, determinación, es decir, mucha comunión con Dios. Y eso usted puede y debe aprenderlo. ¿Qué le ha mostrado Dios? ¿Le ha inquietado? ¿Le ha puesto en el corazón hacer algo? Ah, mire, es que en la iglesia quisiera aportar con esto, voy a consultarlo con los hermanos, al crecimiento. O el Señor me ha puesto a invitar a alguien a la iglesia, orar por aquella otra persona, visitar aquí. No es el diablo, hermanos, el que le pone en el corazón visitar a un enfermo, darle a alguien necesitado, invertir en libritos de evangelismo, en fin. Es el Espíritu Santo el que le está invitando a esto, a ir rumbo a España. Rumbo a España, vamos hasta lo último de la tierra. Lo último de la tierra allí era geográficamente y hoy también. Pero más que eso, hoy todavía es ir hasta el último individuo. En las redes sociales, por ejemplo, o los vecinos, o los amigos, o los familiares. Pero empecemos por asegurarnos que los asistentes y miembros, todos los de nuestra congregación, conocen al Dios de la Biblia y entienden el Evangelio. Suele pasar, en verdad. Pasa que personas que llevan muchos años no entienden de qué fueron salvas y por qué sería necesario. Entonces, tenemos una misión. Somos parte de ella. Yo no sé a qué horas el Señor nos metió. Yo no pasé un formulario. A mí no se me ocurrió esa gran idea de ser miembro de la iglesia, de nacer de nuevo. Yo nunca entendí eso. Solamente el Señor, como el viento, ¿no? Oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. El Espíritu Santo fue actuando en cada uno de nosotros y aquí estamos. Aquí estamos. Somos parte de esa orquesta. En esas andamos, en esas estamos. Y eso es lo que le pedía el Espíritu Santo a los creyentes en Roma hace 2000 años. Concéntrense, concéntrese por favor en la melodía, en su partitura. Ah, es que yo no sé, sí sabe, no se haga. Ah, es que yo quisiera más bien ser... No, Dios lo puso ahí. Y es necesario, como el dedito meñique, como la neurona más pequeña o más antigua, la que sea. Usted es parte del cuerpo de Cristo. No puede ir en disonancia, por favor. Hablemos un poco de la circunstancia allá en Roma. Parece que Pablo escribió esta carta, es muy probable más bien por ahí por el año 57, y la envió con la hermana Febe, el año 57 después de Cristo, y tenemos entonces
la pregunta, ¿no? En España, Hispania se llamaba, Hispania, en esa época con H. Claro, claro, la iglesia se ha encargado, los historiadores, de averiguar quién inició la iglesia. Parece que no fue el apóstol Pablo, sino que en Hechos 2, cuando uno lee que ese gran avivamiento, o sea, como el establecimiento de la iglesia del Señor Jesucristo, donde hablaron en otros idiomas y había una unidad, pero un avivamiento impresionante, una comunión única, preciosísima. Gente de Hispania debió haber estado ahí en Jerusalén adorando a Dios. O sea, judíos e hijos de los judíos y tal vez nietos de los judíos, de los que habían sido llevados a Babilonia y dispersos por el mundo, y bisnietos, que no hablaban el arameo, no hablaban el hebreo, sino hablaban griego y los idiomas de esos países donde habían sido dispersos. Entonces, muy probablemente ahí había gente de España, y llevaron las buenas nuevas allá. Sin embargo, era necesario que con el paso de los años y de las décadas, el Señor Jesucristo quiso levantar apóstoles, hombres entendidos, para que reforzaran el conocimiento del Evangelio. Levantó pastores, levantó maestros, pero esa debe ser la raíz. Y dice entonces el versículo 26 que hubo gran hambre. Bueno, dice, más bien, la historia dice que había hambre, pero el versículo 26 dice que había pobres allá en Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué pobres? Bueno, el emperador Claudio y el imperio de Roma era duro, era opresor. También alguien sugirió que muchos hermanos estuvieron dispuestos a sufrir pobreza, pero cuando fue necesario plantar la iglesia, establecer la iglesia, vendían sus propiedades y le daban a los pobres. Compartían entre todos. Si alguien tenía una finca muy grande, la vendía y ponía el dinero a los pies de los apóstoles, pero no para que el apóstol se comprara 4 camionetas, ¿no? Sí, no. Era para repartirlo entre todos y para enviar gente, enviar misioneros, para avivar, para fortalecer la obra, porque de Jerusalén salieron cristianos llenos del Espíritu Santo y llenos de palabra de Dios, sabiendo que Cristo era el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento, la noticia más grande sobre la tierra, el momento épico sobre la tierra. Se forma la iglesia y entonces tal vez algunos de ellos quedaron pobres. Y eso no es vergonzoso. Sufrir pobreza, pues que es un ejemplo que Cristo nos dejó. Él, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza nosotros seamos enriquecidos. Claro. Tenga cuidado hoy con alguna secta que le diga, venga, entonces venda su casa, porque ahí dice que no. Cada cosa en su contexto, ¿no? Pero también tenga cuidado cuando la carne le diga, ay, no, 2,000 pesos es mucho para ofrendar. Es una tensión, ¿no? Entre la carne y lo espiritual. Otra razón por la cual seguro hubo pobres en las sinagogas, no les recibían. En Jerusalén había varias sinagogas y a los antiguos judíos y prosélitos se han convertido al judaísmo antes, que ahora confesaban a Cristo Jesús, los ortodoxos que no creyeron en el Señor, los expulsaban de las sinagogas. Ese es otro factor. Entonces, para pedir empleo, por ejemplo, era imposible, sufrían, lo rechazaban. Entonces, varias cosas forman el contexto cultural que hizo que en Jerusalén hubiese hambre. Pero eso no sorprendió al Señor ni a los que estaban conectados. Mire Hechos 11:28, por favor. Hechos, capítulo 11 y versículo 28. Desde el 27 dice, Hechos 11:27, en aquellos días
unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. En fin, un designio de Dios, un decreto del Señor. También algunos creen, no hay, digamos, no hay evidencia escrita, pero la tradición oral dice que Santiago el Mayor, discípulo del Señor Jesús, Santiago el Mayor predicó en España muy temprano, por ahí año 40 después de Cristo, tal vez. Otra evidencia fuerte es que a finales del siglo segundo, año 190, año 200, tal vez 205, leí en algún lado. Eso sí, hay escritos de 4 obispos allá en Roma, obispos cristianos. En Mérida había un hermanito que se llamaba Ocio, era asesor de Constantino y defensor de la divinidad de Cristo contra el arrianismo. Eso sí hay escritos. En la ciudad de Córdoba, un obispo llamado Liberio, en Zaragoza, Valerio, en León, Decencio. Todos estos hermanos dejaron evidencia. Y es fascinante buscarlos, encontrarlos y leer qué pensaban desde el siglo segundo. Pero no dice que esos 4 obispos eran los primeros que llegaron allá. Para establecer obispos tuvo que haber un bagaje, unos años de trabajo de la iglesia. O sea, fácilmente la arqueología, la historia nos puede dar evidencia de que temprano hubo una iglesia en España. Tal vez pequeñas, tal vez con errores, ¿sí?, doctrinales, el cambio del Antiguo Testamento al Nuevo. Pero allá va Pablo, a España. Es un hombre con mucha visión. Y aquí vamos nosotros. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde va esta iglesia local? Bueno, el pastor Ramiro y yo hemos pensado, hemos soñado multiplicar la iglesia. No sabemos en cuántos años, no sabemos cómo, a dónde todavía. Pero ¿usted piensa lo mismo? ¿Usted está unánime, tocando la misma sinfonía que nosotros? Porque necesidad, o sea, mies, y muchísima, muchísima. No se deje engañar de la gente que dice, yo ya sé, yo ya. Hay muchísima, muchísima necesidad. Y a propósito, pues la obra, la efectividad de una iglesia local no se mide porque tenga necesariamente 500 miembros. Si tenemos esa cantidad, pues bien, gloria a Dios. Multiplicamos la iglesia, mandamos 2 misiones, las preparamos bien y los enviamos. Pero si hay solo 30, 40, 50, no importa. La efectividad de una iglesia solamente Dios puede verla completamente desde arriba. Quizás en cosas, orar por unos, estorbar las tinieblas, evangelizar a alguno que no sabemos, pero Dios hace cosas. Dios hace cosas. Por eso quiero animar a cada uno de ustedes a que dé todo de sí, todo, por favor, por Cristo el Señor, por amor a Él, porque es a Él a quien rendiremos cuentas. No escatime, no tenga miedo, involúcrese, métase de lleno, toque su partitura, el director es Él, no hay pierde. En Romanos 15, hermanos,
Desde luego, hay un mensaje que es llevar el evangelio todos unidos como iglesia hasta lo último de la tierra. Y para nosotros lo último de la tierra puede ser un apartamento en Ciudad Verde allá, de una persona que Dios tiene determinada para salvación. O puede ser aquí el vecino al pie, o alguien de su trabajo. En Sagú, Córdoba, o en Ámsterdam. Porque lo geográfico no nos debe limitar, y mucho menos hoy que Dios proveyó, permitió los recursos tecnológicos y las redes sociales. Entonces, este mensaje tiene cumplimiento, es el cumplimiento de las promesas patriarcales, hermanos. Recuerden, Génesis 12, Dios, el Señor, le prometió a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y ve al país que yo te indicaré, y haré de ti una gran nación, y por ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Usted entiende esa promesa? ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a Abraham que iba a hacer? Es la iglesia. Es Cristo Jesús a la cabeza de nosotros, llevando las buenas nuevas de salvación. Es el Cordero de Dios, Jesucristo, mi Señor, como director de esa orquesta, llevando esa sinfonía para hacer que muertos espiritualmente resuciten. A mí me resucitó, siendo un pervertido, hace 23 años. Y lo que más quiero es que me deje ver a otros resucitar espiritualmente. Ya ven por qué las distinciones, las peleas entre tus costumbres culturales y las mías y las de aquel otro contra las de este. Eso es irrelevante, hermano. Son cosas indiferentes. Estamos hablando del destino de almas por la eternidad. Hablando del cumplimiento de esas promesas patriarcales, mire por favor segundo libro de Samuel 22 y 50, segundo de Samuel 22, 50. Desde el 47 dice, segundo de Samuel 22, 47, viva Jehová y bendita sea mi roca, y engrandecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga a mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos, y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Amén. Y así mismo el Salmo 18:49, Deuteronomio 32:43, Salmo 117:1, Isaías 11:10, que habla de la raíz de David, que regirá a los gentiles. Romanos 15, nuestro texto de hoy, está citando toda esa escritura del Antiguo Testamento para confirmar que Dios siempre tuvo en la mente a los gentiles, a gente de todo pueblo, raza y nación. Por eso no podemos llamar como uno inmundo a un hombre, a una mujer. Pilas, pilas. Ay, porque es que esa muchacha sí tiene una historia, uy. Ey, pilas, pilas. Y peor aún que sea alguien de la iglesia. Shh. Cállese ante la murmuración, por favor. Satanás va a venir otra vez a murmurar. Y si usted se deja enredar en ello, va a estar afrentando a alguien de la iglesia por quien Cristo murió. Como una orquesta, como una sinfonía, unánimes. Nosotros, los fuertes y los débiles, a una sola voz, debemos cantar al Señor, alegrarnos, alabarlo, magnificarlo. Eso genera esperanza en nosotros, pero debe convertirse en una ofrenda. Todo lo que yo soy,
y todo lo que tengo al servicio del Señor. Claro, hay unos recursos que para el servicio del Señor serán para mi hogar, para mi familia, para mí, pero estamos hablando del necesitado, principalmente gente de iglesia local, necesitados o iglesias cercanas. Y todo esto funcionando como una gran orquesta para llevar el evangelio hasta los confines de la tierra, hermanos. Cargando las debilidades del otro, edificándonos, siendo ministros. Oiga, el Señor le está llamando a ser un ministro. ¿Qué es eso? Bueno, entendemos por la palabra que hay unos ministros oficiales, pero el Espíritu Santo le dijo a los escritores bíblicos, ponga la palabra ministro ahí. Y entonces los de 2000 años después nos soplamos, oh, yo soy un ministro. Pero ignoramos, algunos ignoran que el significado original es aquel que remaba por debajo de los cocineros, por debajo en un barco. Eran los esclavos que estaban allá, muchas veces amarrados entre ellos, remando todo el tiempo. O sea, estaban por debajo de los sirvientes, desde luego por debajo de la tripulación. Nada que ver con el capitán, ni podían ver la luz del sol, ni privilegios, no eran pasajeros del barco. Eran esclavos que empujaban. Es como si en la orquesta usted fuera el que hace aseo. Por eso rogamos de sus oraciones para que esta iglesia local lleve esa sinfonía al mundo, lleve las buenas nuevas de salvación a donde nos corresponden, a donde el Señor nos mande. Al respecto, hay que decir que la Biblia, la Escritura, es clara y es suficiente. Esa claridad, algunos expertos la han llamado perspicuidad. La Biblia es clara, la teología puritana, algunos de ellos destacan que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. El hermano Thomas Manton y John Owen enfatizaban en que Dios inspiró la Biblia con el propósito constante de producir paciencia en nosotros. ¿Está usted leyendo su Biblia? ¿Cuántas horas, sumando los minutos que la leyó esta semana, cuánto tiempo la leyó? Ojo, no es un mandamiento que les estamos dando, no, es un consejo, es urgente, por favor, aumente su tiempo de lectura. Porque lo que escribió Isaías, lo escribió para la iglesia reformada, redención gratuita en Jesucristo. Para usted y para mí también. Hay entonces en este capítulo 15 de Romanos una regla de amor en el gobierno de la conciencia. Algunos hermanos maestros, como los redactores de la Confesión de Fe, dicen sobre la libertad cristiana que ella jamás se usa para la autogratificación, sino para sujetarse voluntariamente por amor al hermano en cosas indiferentes, pero estar de acuerdo y empujando la misión hasta España, hasta lo último de la tierra, hasta la habitación, el cuarto de una casa, o hasta el salón de un colegio, o la celda de una cárcel, hasta donde toque. Desde luego, hay una relación con el Evangelio de ese capítulo. El Señor Jesucristo es el que Dios prometió desde la caída y es nuestro Señor glorioso, quien gobierna, quien es rey sobre los gentiles. Y esos gentiles ahora son los verdaderos judíos.
Usted y yo, si de verdad cree en Cristo. El hermanito Joel Vicky destaca la dimensión del Espíritu Santo en la vida cristiana madura. Hablando, por ejemplo, del versículo 13, dice, el gozo y la paz del creyente no provienen de salirse con la suya, ni de ganar discusiones secundarias en la iglesia, sino de una obra soberana del Espíritu Santo. La esperanza cristiana no es un deseo optimista pasivo, sino un desbordamiento del poder divino en la iglesia unida, necesariamente unida. Entonces, ¿qué hacemos con el hermanito, con la hermanita que va en contravía? Cargarlo. Toca cargarlo. Sam Waldron, al abordar el rol del ministerio apostólico y la predicación de Romanos 15, versículos 15 y 16, dice, Pablo se considera a sí mismo un ministro litúrgico de Cristo. El evangelio es la verdad real del rey que demanda la conversión de las naciones. El resultado final del trabajo, dice el hermano Waldron, el resultado final del trabajo misionero verdadero no es simplemente obtener decisiones de fe, la oración de fe, la famosa, sino más bien presentar ante el trono celestial a los convertidos como una ofrenda santa, purificada por el Espíritu Santo. Juan Calvino, en el comentario sobre el versículo 7, de recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, pero no es para no pelear, no es para tolerar el pecado, que no pasa nada, no, al contrario, es recibir al hermano para que entre en la sinfonía. Dice Juan Calvino, es una vergüenza insoportable que nos mostremos difíciles y esquivos hacia nuestros hermanos, cuando Cristo, siendo el Hijo de Dios, nos ha recibido a nosotros. Míseros pecadores, con una ternura y paciencia inestimables nos recibió Cristo. Entonces, no hay mayor incentivo para la concordia que recordar cuán graciosamente fuimos acogidos por el Señor. Terminaré con 4 aplicaciones. Primero, hermano, aprenda, por favor, a renunciar a sus derechos no esenciales. Que la música, que la ropa, que el pelo, que la comida. Segundo, busque, por favor, la consolación en las Escrituras. No en otro lugar. Y esto es especialmente difícil hoy. El ritmo de hoy nos hace estar corriendo de aquí para allá como Marta, ocupada en muchas cosas, haciendo más plata, un poquito más de plata, un poquito más. No, es que... Pero necesitamos invertir tiempo entre semana, mayor cantidad de tiempo en leer las Escrituras, porque las cosas que se escribieron antes se escribieron para el apóstol Pablo. No, para usted, para que haya ahí vida, consuelo. Mire, Pastor Ramiro y yo estamos limpios, ya les advertimos. Mire, la clave para vivir la vida cristiana es Biblia, más Biblia. Con la pedagogía que quiera, léala en voz alta, reescríbala, léasela a alguien, apréndasela, escríbala en papelitos, ponga la Biblia hablada en YouTube, en fin, tenga una Biblia grande, pequeña, lo que sea, pero a diario, a diario. Eso y la oración. Yo, un cristiano que habla con el Señor 3 minutos de afán, cada uno de ustedes es responsable de su alma. Y ahí están los principales medios de gracia. En tercer lugar, abrace, por favor, una perspectiva de misiones hasta lo último de la tierra.
Y no necesariamente tenemos que ir a la ventana 1040, era que se llamaba en África. No, no, o sí, si alguien sale para allá, pues lo apoyaremos. Pero es donde Dios le puso. Entonces, asimile ese llamado, por favor, y apoye. En cuarto lugar, combata en oración por sus pastores y misioneros. El maestro, el evangelista, el pastor, el misionero, el capellán, el hermanito, la hermanita que va y sí habla de Cristo y tiene un propósito, necesita mucha fuerza de Dios, necesita su apoyo moral, económico, necesita que Dios le bendiga. Ore por esos sirvientes, por todos los que conoce, por nosotros. Ore por favor por el pastor Ramiro, ore por mí, porque también somos objeto de debilidad, de desánimo a veces de mucho ánimo excesivo, entonces ya nos ensoberbecemos, somos altivos. Es decir, cargar con esta carne no es fácil, hermanos. Necesitamos, por favor, de sus oraciones y muchos obreros del Señor también. Damos gloria a Dios por su iglesia tocando la misma sinfonía y quedamos entonces retados a ellos, hermano, a ello, hermanos amados. Padre, eres bueno. Señor Dios, para siempre es tu misericordia. Tu palabra es verdad. Exáltate en ella. Límpianos en tu palabra. Danos fuerza, Señor, para vivir esta vida en Cristo, en nuestros hogares, en nuestros empleos, en nuestras familias de sangre, en todo contexto, en nuestro estudio, pero abrazando este llamado tuyo a las misiones, Señor, hasta lo último de la tierra. Llevar a Cristo, hablar de Cristo. Y bendice, Señor, bendice por favor los intentos que tenemos, los libritos, las personas que los han recibido, que podamos recuperar un tiempo de evangelismo tal vez más eficaz, como tú quieras, Señor. Ponnos personas, ponnos gente, ponnos el valor, la ocasión para hablar de Jesús y vivir de manera que los demás quieran ser parte de este cuerpo. A ti la gloria. Amén. Esta exposición llega a usted gratuitamente por cortesía de la Iglesia Cristiana Redención Gratuita en Jesucristo. La Iglesia Cristiana Redención Gratuita en Jesucristo es una comunidad pequeña de pecadores arrepentidos de vivir a nuestra manera y deseosos de aprender a vivir conforme al reino de Dios. Nos esforzamos en el estudio, enseñanza y vivencia del Evangelio con la mayor fidelidad posible, no confiando en nuestras fuerzas, sino confiando y suplicando a Dios que nos conceda el poder de su gracia para lograrlo. Estamos ubicados en la diagonal 73G, número 78I 64, Bosa Manzanares, Bogotá, Colombia, cerca al humedal Ibaní.